Estudiar al Señor es un tema que debería de a nosotros hacernos sentir ganas de conocerle. Ya llevamos unos 10 mensajes más o menos donde hemos hablado de grandes virtudes de Dios. Él, vimos hace 8 días, es un Dios paciente. ¿Quién de ustedes es paciente como Dios? Y aprendimos entonces también que Él es bueno, que Él es misericordioso, muchas otras cosas. Él es omnipresente, omnisciente, Él lo sabe todo. De tal manera que inclusive dentro de 8 días les anticipo el tema. Vamos a desarrollar el tema de la gracia de Dios, un tema que es extraordinario también. Pero eso me lleva a la consideración para decirles, hermanos, que hoy vamos a hablar de un tema que no muchos entienden. Inclusive he visto que muchos grandes predicadores y pastores se oponen a esta idea. El mundo se nos ha metido tanto que llegamos al punto donde pensamos que la manera en la que hemos de concebir a Dios es la manera que nuestra mente lo concibe, de tal manera que dejamos a un lado la revelación de Dios, porque a nosotros no nos late que este Dios tan amoroso y tan lleno de bondades pueda ser un Dios que también tiene ira. Y ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar el tema de la ira de Dios. Cuando uno piensa en este tema, no deja uno de ver cómo en toda la Escritura se desarrolla el tema. Y cuando uno piensa en uno mismo, tiene que hacer una relación. ¿Cuántos de los que están aquí son enojados igual que yo? Y los que no levantaron la mano, solo hay que tocarle la neurona y llega el momento en que se enojan. Ahora, ¿por qué hago la pregunta? Porque el problema con nosotros es pensamos que la ira de Dios es igual que nuestra ira. Nuestra ira es demasiado temperamental. Nuestra ira, ¿no le ha pasado que nuestra ira es de tal manera que nos levantamos una mañana y decimos, hoy no me voy a enojar? A los 5 minutos ya estamos como, iba a decir como la gran, como la pequeña, pues vaya. Ya estamos tan enojados. Y me recuerda aquel muchachito que se levantó temprano y dijo, hoy voy a ayudar a mi mamá, voy a arreglar mi cuarto, voy a lavar los trastos. Y cuando él llega a la cocina, la mamá lo primero que le dice es, bueno, mira, me lavas los trastos inmediatamente. Y se enoja aquel, solo a mí me ponen a lavar trastos y mi hermana nada y todo el asunto. Ella acababa de determinar que él lo iba a hacer. Así es la ira humana, es temperamental. La ira de Dios no es así. La ira de Dios es totalmente estable, totalmente justa. Hoy veremos inclusive que la ira de Dios implica su bondad. Es ahí donde uno aprende las paradojas de la vida, como cuando decía Oscar Cullmann que estamos viviendo el ya y todavía no del reino, para hacer ver que hay paradojas que se explican bajo la siguiente perspectiva el día de hoy. Hoy les voy a hablar, hermanos, de que el que más ama al pecador es Dios. Y simultáneamente les voy a decir que el que más aborrece al pecador es Dios. Y eso ha causado una de revuelos. Por ejemplo, hace unos días miraba a un excelente teólogo, muy bueno, tranquilo, conservador, estudiado, hermanos, Paul Washer, y él se atrevió a poner en tela de duda esa frase que usan todos los evangelistas, bueno, casi todos, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y resulta que eso va totalmente en contra de todo lo que la Biblia enseña. Y hagamos un poco de filosofía. Si Dios ama al pecado, si Dios aborrece al pecado, hermanos, el pecado no es una cosa abstracta. El pecado es algo que alguien comete. Por lo tanto, como alguien lo cometió, se aborrece al que lo cometió porque no es una cosa abstracta. Así es que el Señor, vemos a lo largo de la historia, y hoy lo vamos a ver mejor, Él da muestras de que aborrece al pecador. Pero curiosamente, Él también ama al pecador. Y así como nadie puede amar tanto al pecador como Dios, voy a hablar así, al pecador pero penitente, igual, hermanos, nadie puede aborrecer tanto al pecador como el Señor, porque Él no puede ver el pecado. Así que quédese conmigo. Espero que hoy esas neuronas que todavía no ha usado, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Como dijo Kiko, que tenía su cerebro totalmente sin estrenar. Entonces la chilindrina le dijo que él no tenía cerebrito, sino cerebruto. Yo me atrevo mucho así, hermanos, pero la verdad es que es para llamarle la atención. Espero que ustedes puedan poner mucha atención, y a los amigos que nos están viendo tras estas cámaras de televisión, este tema es para ustedes, este tema es para mí, este tema es para todos los que realmente queremos conocer a Dios y esforzarnos o cambiar la senda por la que hemos ido, hacer un alto, sacudirnos espiritualmente y retomar el camino que Dios quiere que caminemos. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 12.
Voy a comenzar hoy hablando de la ira de Dios, presentando las palabras de Jesús. ¿Qué hombre más amoroso que Jesús, que dio su vida a favor nuestro, podría desafiarnos a entender este tema cuando Él respalda completamente lo que ya sabemos, que Él ama? Él es amor. Ahora veamos lo que dice en San Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice así la escritura: mas os digo, amigos míos. Noten qué tremendo. Y el Señor dice cosas tan poderosas, hermano. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Y a mí me da un poco de contradicción emocional, hermanos, ver que la mayoría de personas, aunque dicen que conocen la palabra, le temen a los que matan el cuerpo. Es un horror a los que matan el cuerpo, es un miedo a los que matan el cuerpo. Pero Jesús, ¿qué nos dice? No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel, y está hablando del Señor, que después de haber quitado la vida, porque Él ha dado, tiene poder de echar, ¿dónde, hermanos? En el infierno. ¿Por qué el Señor no dice en el cielo? ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos entendimiento de la realidad del infierno. Y Él dice: de echar en el infierno, sí os digo, a este temed. Y esta tónica del Señor Jesucristo, hermanos, no fue desconocida en el Antiguo Testamento a los grandes hombres de Dios. Yo me doy cuenta, hermanos, que predicar un texto fuera de su contexto es un pretexto, que sabemos perfectamente, hermanos, que ese es el elemento donde las sectas y los que no tienen a Dios se pierden. Pero igual somos nosotros a veces, porque cuando vamos a un pasaje, nos encanta en un pasaje la parte linda que nos edifica, pero no vemos el todo del pasaje. Jesús entiende eso. Jesús está hablando tan directamente a aquellos que le escuchan, que en el capítulo 13 Él vuelve a enfatizar el asunto. Miren, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Capítulo 13, verso 1. Ahora el 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tal cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ve el versículo 4 y 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuándo una vez ha oído usted en alguna reunión que diga alguien: quiero dar gracias por las palabras de Cristo que aparecen aquí en San Lucas capítulo 12 y en capítulo 13, en los versículos 4 y 5 del primero y en los versículos primeros del segundo? ¿Cuándo alguna vez alguien de nosotros dio testimonio de gratitud por estas palabras? Y lo que sucede, hermanos, es que no llegamos a entender lo siguiente. Cuando usted no conoce completamente a Dios en todos sus atributos, resulta que lo que usted está teniendo en realidad es un Dios que usted mismo fabricó. Porque el Dios de la palabra es uno, pero cuando usted lo hace a su manera, y por eso es que ha pegado tanto esa canción de A Su Manera, ¿verdad? ¿Cómo se llama el cantante este? Hermano Paquito, usted que sabe todas las canciones del mundo. Hermano Paquito, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay hermanos que no oigo. Polanca cantaba A Mi Manera. Pues yo también sabía que el otro famoso, pero bueno. Y luego ya una versión más latina, hermanos: sigo siendo el rey. Sí, porque a nosotros nos gusta, sin darnos cuenta, tener nuestro propio Dios. Y saben que nosotros pensamos que hay mucha gente en Latinoamérica que es idólatra, y resulta que los idólatras a veces somos nosotros. Porque la idolatría, hermanos, es crearse un Dios a la medida. Es que nosotros llegamos a ser tan idólatras porque el Dios al que adoramos es a nosotros mismos, porque nosotros pensamos de nuestro Dios como nosotros queremos pensar. Y eso es idolatría. Tremendo. Para mí eso es terrible realmente. Entonces quédese conmigo y vea que Jesús va a explicar ahora cómo es que Él nos enseña que hay un Dios que en el momento oportuno va a aplicar su ira a aquellos que no se arrepientan. Y el arrepentimiento es clave acá. Ahora, Moisés, vamos a ver qué dice Moisés. Vamos al Salmo 90. ¿Quién no ha invocado en unos 15 años, en un cumpleaños, en un tiempo de alegría, el Salmo 90?
Pero resulta que cuando vamos al Salmo 90 nos quedamos generalmente solo con el versículo 1 o con el versículo 12. El 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Es cierto. Mira el verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Quédese conmigo, porque normalmente quien lee este pasaje está pensando: sí, yo quiero vivir sabiamente, pero interiormente, sin darse cuenta, inconscientemente casi, está pensando: y hacer todo lo que a mí se me antoje en mi regalada gana. Bueno, uno no lo piensa así. Uno dice: y que Dios me permita tener todo lo que yo quiero, mis metas, mis visiones, mis sueños. Mire lo que es el verso 11, para que usted vea que el Señor tiene entendimiento de lo que es la sabiduría. Si usted quiere tener sabiduría, el verso 11 le va a enseñar cómo se tiene sabiduría. Porque el verso 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Había relacionado eso? Y tu indignación, según que debe ser temido. Ahora, hermanos, es interesante observar entonces cómo es que Moisés nos enseña lo profundísimo, insondable, dirían algunos, que es la ira de Dios. Porque cuando habla dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? Y la indignación. El Señor ante el pecador y ante el pecado tiene indignación. Así que nosotros vemos que si pudiéramos hacernos preguntas, si conociéramos el tema de cuán insondable es la ira de Dios, le pregunto, hermano, ¿usted lo temería igual a como lo ha temido hasta el día de hoy? Hay gente que dice: ay, que Dios me perdone, pero yo a este no lo puedo ver ni ver. Que Dios me perdone, pero le dije una mentira. Que Dios me perdone, pero yo no tengo solo una novia, tengo 28, una por cada letra del alfabeto. Yo conocí a un amigo así, que tenía numeradas a las patojas. Vaya que yo no era tan simpático, hermanos. Yo ni una tenía. Pobre pero honrado. Entonces, hermanos, el punto al que quiero llegar es a este. Mire, llega el momento donde uno descubre, hermanos, que uno probablemente jamás haya entendido este tema. Cuando uno observa la forma en la que uno se conduce, es posible que nosotros, hermanos, no hemos llegado a entender quién es Dios, porque si no le temiéramos en lo insondable que es su ira. ¿Existirá alguna persona que tema a Dios como debiera temerle? ¿Se acuerdan, hermanos? Un día les prediqué y les expliqué que cuando uno piensa en Dios, generalmente todos pensamos en que Él nos arregle nuestras dificultades, que nos sane, que nos provea, que nos ayude, muchas cosas. Él ha prometido hacer muchas de ellas. Pero el mero punto, hermanos, es que con ese Dios lo que tenemos que buscar nosotros es arreglar nuestra relación, que no siga torcida como ha seguido. Aquí hay muchos que están ofendiendo al Señor ahorita mismo en cosas que saben que Dios no quiere que hagan. ¿Puedo ponerle algunos ejemplos para caer un poco bien? Por ejemplo, aquí hay algunos que día a día se echan una mentira. Son vendedores y no dicen las verdades del producto que venden, pero piensan que eso es normal. Aquí hay otros que tal vez tienen su relacioncita por ahí con su novio o su novia que no son cristianos. Aquí hay otros que tal vez, hermanos queridos, cada día dicen malas palabras y les encanta maltratar diciendo una que otra barrabasada y creen que no es tan serio, pero saben que el Señor dice para cada una de esas cosas cuál es su voluntad. Entonces note, vuelvo a preguntar: ¿será que alguna persona teme a Dios como debiera de temerle? ¿Tú o yo le respetamos a Él como deberíamos de respetarle? ¿Cuál es el problema? Y aquí viene el problema. Yo creo, hermanos, que sabemos perfectamente algunas cosas de Dios, pero tengamos cuidado porque algunos lo imaginamos más tolerante con el pecado de lo que en realidad es. Y esto es idolatría, como ya les había explicado. Así es que vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y el tiempo va tan rápido, cómo Dios muestra esa ira. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, por favor, para que usted vea que el Señor sí manifiesta su ira. Aunque como hoy no podré desarrollar todo el tema a cabalidad, les quiero recordar algo maravilloso. Él desarrolla su ira, pero según verdad. Él no hace las cosas solo porque es temperamental y entonces Él actúa así. No, Él conoce, causa, tiene razón al hacer lo que hace. Génesis capítulo 6. Y dice así Génesis capítulo 6. Usted ve ahí que es la maldad de los hombres. Y noten lo que dice en el verso 6. Dice:
Desde el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Claro, verso 8 hay que leerlo también. Pero Noé, ¿qué halló, hermanos? Gracia. Y es que aquí viene la gran bendición de entender la ira de Dios. Porque hasta que tú entiendes lo que merecías en términos de ira, vas a valorar la gracia en términos de bendición. Entonces noten aquí, el Señor dice: la maldad del hombre es continua. En su corazón él siempre está cavilando un mundo degenerado. Ojo, pregunto, ¿eso ha cambiado el día de hoy? Cuando usted ve las noticias, más ahora que tenemos tanta facilidad para meternos a los lugares de información, ¿qué observa usted? Mire, usted observa que hay tanta gente que está peleando, inclusive argumentando, debatiendo, con tal de ni siquiera tomar en cuenta a Dios, apartarse de Dios, ofender a Dios. Hay gente que, como ya tiene cierta fama en los medios, se atreve a hablar abiertamente en contra del Señor. Y uno descubre entonces que la maldad del hombre sigue siendo abundante. Yo me detuve un poquito a estudiar ahí el capítulo 6 de Génesis, y observé que una de las grandes maldades que a Dios nunca le ha agradado, hermanos, son los matrimonios mixtos. Cuando los hijos de Dios, dice aquí, se metieron con las hijas de los cainitas, y entonces, hermanos, resulta que esto estaba ofendiendo a Dios. ¿Saben por qué? Uno dice, pero si no es tan malo meterse con un inconverso, porque uno no entiende que lo que uno está haciendo, hermanos, es siendo dirigido, ojo, siendo dirigido por sus afectos carnales. Y hoy en día la filosofía del mundo eso nos dice: pelea por tus derechos, levanta tu imagen, habla fuerte, que nadie te apabulle. Y muchos creyentes, perdonen, he visto muchas mujeres que creen que así se debe de vivir la vida. Como aquel día, ¿verdad?, que hubo una despedida de soltero. Y entonces, de soltera, perdón, de soltero no se hace, ¿verdad? Una despedida de soltera, y habían varias mujeres, pero había una que no era cristiana. Y esto fue una reunión donde Annie estuvo, y de repente se levanta esta y le dice a la que se va a casar: ya te quiero dar un consejo, desde el primer día no te dejes. ¿Cuántas dicen amén? Desde el primer día no te dejes, no dejes, encaramate sobre él. Es que ese mensaje, hermanos, atrae a nuestro afecto carnal. Y luego pongo el contexto en el cual está ahí Génesis. Pero luego, ¿acaso no a veces decimos los varones: ala, pero es que hay tantas patojas inconversas más bonitas, más inteligentes, más amables, más dulces que toda esa catipurcia de hermanitas de la sociedad juvenil? Ahí todas son, sí, ¿verdad? No voy a decir nada, hermanas. Y entonces resulta, mis hermanos, que el afecto carnal es el que dirige. Eso estaba pasando. Luego nosotros vemos también, hermanos, que había una violencia y una ambición tipo militar. Y el ojo de Dios, dice ahí el pasaje, no puede, que es tan penetrante, no puede ver el mal. Esa tendencia a querer, hermanos, aprovecharse de los demás. No hay libro ni sistema que tenga en todo el mundo una visión tan oscura de lo que el ser humano es. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? No hay nadie como esta palabra tan animada, con una esperanza tan brillante y confiada de lo que tú y yo podemos llegar a ser en el Señor. Faltan 5 minutos y me dieron el tiempo 5 minutos tarde. Me restan 10 minutos. Voy a ser paciente, no me voy a enojar, pero me restan 10 minutos. Así que la musiquita ya la oí. Hermanos, es bueno tomar eso con filosofía también. Ahora vamos a Apocalipsis 6, porque ya vimos Génesis 6. Mire Apocalipsis 6. Vamos a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 nos presenta a nosotros un cuadro impresionante. Yo creo que los hermanos que están siempre en sonido sufren con los predicadores, hermanos, que se nos extiende un poco la lengua, ¿verdad? Pero es porque se nos agranda un poco el corazón, hermanos. Pero mire Apocalipsis capítulo 6, versículos 13 al 17. Ahí es nada menos, hermanos, que un relato impresionante. Dice Apocalipsis capítulo 6, ¿recuerdan? Es el tema de los sellos. El Cordero los abre de tal manera que tiene testimonio de por qué van a venir los juicios que van a venir. Llega el momento, hermanos, donde vemos nosotros a partir del verso 13 que dice así:
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, ojo lo que decían: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y qué dice después, hermanos? ¿Y de la ira de quién? ¿Y no que el cordero es solo amor, pues? Ven ustedes, dice, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá perdón? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Yo estuve en el terremoto del 76. Fue una experiencia impresionante. Vivía en Chimaltenango. Se cayó el 90% de las casas de donde nosotros vivíamos. Nuestra casa tronó como no se imaginan, pero por la misericordia del Señor no se cayó. Si no, hoy no me tendrían aquí predicando. Pero resulta que algo que me fue impresionante fue sentir lo que se siente cuando cae una estructura sobre uno. Así que tuvimos que ir a dormir a un campo varias noches, porque era peligrosísimo. Ahora, imaginen el cuadro, como ahora los misiles se han habido allá en Gaza. ¿Se imagina usted lo que se sentiría que esas toneladas de concreto pudieran caer sobre uno? Y aquí se nos está diciendo que la ira del cordero será más severa que eso. Ahora, ¿por qué tanto ilustrar esto, hermanos? Precisamente porque solo así vamos a poder nosotros, al valorar la ira del cordero, sabiendo que nadie se va a escapar, que él aborrece al impío todos los días y que aborrece a todos los que aborrecen al Hijo, podamos ser más apreciadores de lo que significa el arrepentimiento y cómo Él nos transforma y nos hace sus hijos. Porque cuando Él nos transforma, el Padre amado ya no nos ve en nuestros pecados, sino que nos ve a través de Cristo Jesús. Y así como de Cristo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, a nosotros que somos sus hijos, nos libra de la ira venidera, por causa de que estamos en Jesucristo. Y si quiere darle un aplauso al Señor, déselo, hermano, porque esa es la gran bendición de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Así es que la ira de Dios, hermanos, hay que entender, es una ira real, permanente, es justa. Dice la Escritura, hermanos, que es proporcional a lo que la persona hace. Usted puede leer Romanos capítulo 2, es según verdad. O sea que nadie puede alegar en contra de la ira de Dios porque es según verdad. Así es que ese juicio, hermanos, es tremendo. En la Biblia hay 3 juicios bien definidos. Uno está en San Mateo 25 y algunos dicen ahí el Señor separará a los corderos de los corderitos. Este es el primer juicio antes de entrar al milenio. Hay otro juicio en 2 Corintios 5, el tribunal de Cristo, el bema, que se supone, muchos creen, es donde vamos a estar los cristianos y el Señor va a juzgar. Cristo va a juzgar para dar premios a aquellos que han hecho su voluntad, y aquellos que han hecho su voluntad y haciendo cristianos tendrán alguna corona. Y luego está el juicio del gran trono blanco, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y algunos piensan que ahí va a ser juicio solo para inconversos, de tal manera que el Cordero es el que también ejerce el juicio y va a condenar a todos según sus obras, con condenación eterna. Pero hay otros que creen, hermanos, que en realidad ese último juicio del Cordero es nada más, mejor dicho, es ilustrado por los anteriores 2 juicios, de tal manera que habrá solo un juicio, ese último juicio de Apocalipsis 20. ¿Saben qué es lo interesante en esto? Que no importa cuál sea la interpretación, lo que sí hay que recalcar hoy es lo siguiente: nada menos que Jesús, hermanos, es el que será el juez. Y eso es muy importante, porque Él dio su vida por amor, pero Él va a ser el juez, no va a darle el juicio a otra persona, Él va a ser el juez. La otra cosa que vemos entonces es que aquellos que nunca creyeron en Cristo serán castigados, pero por sus obras, porque de todas maneras va a ser un juicio según verdad. Y luego veremos en tercer lugar que también los creyentes van a ser juzgados, pero como Cristo va a ser el que los va a amparar, los creyentes en Cristo, hermanos, como dice la Escritura, huirán de la ira venidera. Por lo tanto, como hay que ir concluyendo, yo les quiero animar, hermanos, a que sepan esto: la ira de Dios es un tema que nos debe de alejar del pecado, porque la palabra del Señor nos recuerda que el principio de la sabiduría
Y si vamos a decir: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, significa que nosotros tendremos que alejarnos del pecado en reverencia al Señor, en un respeto a nuestro Dios. Y esto significa entonces que es una cuestión de sabiduría entender el tema de la ira de Dios. Es una cuestión de salvación también. Jesús, hermanos, entonces enfatiza que esto es tan radical. ¿Quieren ver a Jesús? Algunas veces a mí Jesús me asombra, hermanos. Qué hombre tan dulce, tan apacible. Tomen mi yugo sobre ustedes, pero yo también los voy a acompañar. Qué lindo, amen a sus enemigos, precioso. Mire lo que dice el Señor, hermano, en Marcos 9:43. Pero eso no lo dice directamente. Marcos 9:43. Búsquelo, por favor. Si usted tiene ahí una aplicación, éntrele la aplicación. Si no tiene una y no trajo Biblia tampoco, cómprese una Biblia o una aplicación. Y dice Marcos 9:43 así. Y quienes están en la casa, pues ni modo. Ahí, hermanos amados, echen mano de todas las herramientas que tengan. Marcos 9:43. Le leo. Dice la palabra desde el 42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Noten que es Cristo el que está hablando. Si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Cortar una mano. Y estos días he estado haciendo un experimento. Ustedes saben, hermanos, que me gusta el área de la salud. Y no tengo diabetes ni nada por el estilo, pero yo me compré un glucómetro y estoy haciendo ciertos análisis en mi organismo. Así es que todos los días me tomo el azúcar y hago ciertas mediciones y veo qué alimentos esto, qué alimentos lo otro, y una serie de cosas así. El pinchacito, solo el pinchacito, hay días que no molesta, hay días que como duele, más si uno no se lo sabe hacer y se lo hace por de frente, es un grito casi el que uno pega. Esta semana, antier, me martajó un portón, hermano. Lo empujé tan duro y no me di cuenta que había una grada ahí y mis dedos pasaron ahí y entonces me quedó la uña. Pensé que se me iba a poner más negra, solo la tengo medio negra y me lastimé aquí esta parte del dedo. Un dolor, ya se imaginan. Cortarse la mano. Cortarse la mano. Y noten lo que va a decir el Señor. No voy a leer el resto del pasaje, que lo quería leer, pero dice ahí en ese pasaje, hermanos, en el que estamos ahorita, dice el Señor: si tu mano fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Y qué es lo que quiero decir? Tal vez usted diría: ay, Dios es tan misericordioso que Él jamás va a enviar a nadie al infierno. Así piensan muchos. Pero ¿qué dice el pasaje? El pasaje no dice que Él no va a enviar a nadie al infierno. El pasaje dice que sí, y que en tal caso tú tienes que tener una determinación de entender su ira, que si vas a estar mal usando lo que Él te ha dado, mejor córtalo. Ahora, claro, hermanos, sabemos perfectamente que el Señor aquí está llevándonos a otro punto que vamos a seguir viendo siempre en esta iglesia, y es que la ira de Dios ha sido satisfecha en Cristo Jesús. Así que quédese conmigo, voy a terminar con este cierre. Mire, les dije al inicio que Dios ama más que el que más puede amar a cualquier persona. Así es que Dios ama al pecador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Pero también les dije, Dios aborrece al pecador, y lo vemos en toda la escritura. Voy a preguntar, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque son dos facetas de cómo Dios ve, hermanos, su actuar. Ahora note, cuando Él ama al pecador, lo ama con un amor benevolente. Dio a Cristo en la cruz precisamente porque le está diciendo: te amo tanto, pero no estoy complacido con lo que estás haciendo. Pero te amo tanto porque te estoy dando en este momento el instrumento de fe, el Salvador, que si tú abres tu corazón y te arrepientes, entonces mi amor ya no será el amor benevolente que tengo ahorita, ojo, sino el amor complaciente. Aquel amor donde me voy a gozar en todo lo que piensas, en lo que haces, porque te voy a comenzar a ver a través de Cristo. Por eso cuando usted crea que no la ha pegado o qué sé yo, pero sabe que tiene a Jesús, sepa que sí la ha hecho en esta vida.
Cuando el Señor venga, hermanos, dice que Él va a pisar en el lagar, como se pisaban las uvas, a todos aquellos que no se arrepintieron. Oh, eso es una figura tremenda. Es Cristo el que pisa. De tal manera que Él va, hermanos, a derramar la sangre de aquellos que le rechazaron. Ahora, claro, yo sé que aquí yo seré mal juzgado por algunos que me mirarán fuera de este lugar, por otros que están acá. Pero una cosa que les quiero decir es que a las escrituras y al testimonio hay que ir. Si las escrituras no nos respaldan, no nos ha amanecido. Pero si la escritura es clara, entenderemos entonces, hermanos, que la ira de Dios solo puede hacerse satisfecha en Cristo. Y al acercarnos a Cristo, como dijo hoy quien estaba presidiendo la alabanza, nosotros que éramos enemigos, somos hechos cercanos a Él. Y que al nombre del Señor sea la gloria. Así es que usted que me está escuchando, y si hay alguien aquí que quiera hoy acercarse al Señor y pedirle perdón por sus pecados en arrepentimiento, haga ahí donde está conmigo esta oración y dígale al Señor: Señor, he entendido qué terrible lo que he estado haciendo en contra de tu nombre, pero eso hace ver cuán grande es tu gracia, porque diste a Jesucristo para que muriera por mí, y que estás, Señor, al yo recibirle, capacitándome para poder ahora ser un hijo que te complazca. No puedo dimensionar tanta bendición, pero hoy lo que sí puedo hacer, Señor, es abrir mi corazón de par en par, pedirte que entres a mi vida. Yo te abro mi vida por la fe, porque reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario y que Él es el objeto del gran amor que tú me has tenido, para que cuando yo recibo a Cristo, reciba tu amor. Ahora entiendo por qué es que tu palabra dice que tú nos amaste primero, para que nosotros podamos ahora amarte a ti y amar a los demás. Yo te recibo como mi Salvador. Y pregunto entonces, si usted oró allá en su casa, sepa que Dios le vio y le bendigo en el nombre del Señor. Pero para quienes están acá, ¿alguien oró conmigo hoy por primera vez? ¿Se arrepintió delante del Señor? Hágamelo saber, solo voy a ver su mano y nosotros oraremos por usted. Gracias al Señor. ¿Alguien más ha orado conmigo? Gracias al Señor. 2 personas. ¿Alguien más ha orado conmigo? Pregunto por última vez, tal vez no vi su mano. Pregunto, ¿alguien más oró conmigo hoy? Señor, gracias por tu palabra. En este momento saldremos de este lugar. Haznos instrumentos de tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Reservación para asistencia de reuniones. Importantísimo. Las reservaciones se realizarán únicamente por medio de llamada telefónica al número 2460-3620, 2460-3620, o bien por medio del mensaje de WhatsApp a este número 4284-1624, 4284-1624. Los horarios para recepción de llamadas y mensajes serán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde hasta agotar las reservaciones. Si usted va a utilizar el WhatsApp para reservar su lugar, envíe nombre, devocional al que asistirá y la cantidad de personas que asistirán. Se le enviará un código para que la reservación sea confirmada. El código de confirmación servirá para el ingreso a las instalaciones del templo. Solamente ingresarán las personas que tengan el código de confirmación. Les recordamos seguirnos durante la semana en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Su Presencia Ministerios. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana en otro devocional en línea.